Juancho. Bueno, ¿tú sabes cómo me decían a mí? El flaco. Yo fui a la escuela, a la high school, y en high school me quitaron el nombre de Fidel, y yo decía, ¿por qué no me llaman Fidel? Mi nombre es Fidel. Todo el mundo era, flaco, ven para acá. Y yo no sé por qué, después consigo mi primer trabajo de la edad de 15 años, me voy a trabajar a la Standard Oil, lo que es hoy en día la Chevron, a echar gasolina, y estoy trabajando ahí. Y el jefe de la estación y el mecánico, cuando me llamaban, flaco, ven para acá. Un nombre diferente al mío. Hoy vamos a ver varias cosas que Dios hace. Dios cambia los nombres de algunas personas. Es más, y vamos a mirar que también en un futuro Dios va a cambiar el nombre de cada uno de nosotros. Y en esto de cambiar los nombres, yo creo que Dios lo que está haciendo es buscando una nueva identidad. Dios está buscando una nueva identidad, Dios está buscándote dar una nueva misión y Dios quiere darte una nueva bendición. Vamos a leer juntos en Génesis 17 y vamos a estudiar este texto, vamos a leerlo un poquito y pedirle al Señor que esto sirva para acercarnos a Él en el día de hoy, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a Él que nos enseñe. Padre, te queremos dar gracias porque podemos abrir aquí la palabra con libertad y poder, Señor, entender qué fue lo que tú hiciste aquí con este texto, con este hombre llamado Abraham y Sara, Señor, y cómo tú le cambiaste el nombre a ellos y a muchos más. Y yo te pido, Señor, que me uses, te pido que cada persona aquí pueda ser edificada, que esto sirva para acercarnos más a Dios. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 17, vamos a comenzar leyendo en el versículo número 1. Génesis 17 dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le acercó, se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Versículo 3. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante, tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo o tan fructífero que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. Por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. ¿Sabes qué? Nosotros somos los descendientes de Abraham y nosotros ahora tenemos un Dios en este mundo. Pablo hace referencia a este texto y en el libro de Efesios, no lo tienes que buscar, pero te lo voy a leer rapidito. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así el apóstol Pablo: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa, empezando con esto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú y yo, hoy en día, estamos con esperanza y con un Dios en este mundo, porque Dios le cambió el nombre a este hombre y le llamó Abraham. Una nueva identidad, una nueva promesa que le estaba dando para que él y nosotros, su descendencia, pudiéramos tener esperanza en el día de hoy y pudiéramos estar aquí con un Dios. Nosotros éramos ajenos, nosotros no teníamos un Dios antes. Dios hizo esto con este hombre llamado Abraham, que significa esa palabra, ese nombre, Padre de naciones, y a través de él recibimos bendición. Por eso que Pablo también nos dice: si ustedes han creído en Jesucristo, Abraham es su padre.
Nosotros venimos de esta descendencia. Nosotros somos bendecidos grandemente por esto. Sigue conmigo en el texto este de Génesis 17 y vamos a leer 2 versículos más, empezando con el versículo 15. El versículo 15 dice, también le dijo Dios a Abraham y a Sarai, tu esposa, ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo le bendeciré y por medio de ella daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes del pueblo. Déjame decirte, a través de esta mujer, que se le cambia el nombre a Sara con una identidad nueva, con una misión nueva y una gran bendición. Porque tú ves, a través de ella, ella es la madre de las naciones y reyes saldrían por ella. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Mateo y vemos la lista de nombres, comenzando con Abraham, vemos que de aquí sale el Rey de Reyes. De aquí sale Jesucristo. Bendición para todos nosotros. El escritor de Mateo, hablando de Jesús, de la persona de Jesús, Mateo 27, versículo 37, dice, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. El Rey de los judíos, Jesucristo, Rey de reyes, Rey de los judíos, Rey de todos nosotros. Y yo quiero hablar hoy acerca de esto, de lo que es cambiar un nombre. Pero primero te quiero dar un par de ejemplos más. Porque tú ves, la Biblia está llena de docenas de lugares donde vemos que Dios le cambia nombres, los nombres a las personas. Y es para darle una nueva identidad, una nueva misión y una nueva bendición. Tú y yo, como te dije ahorita, y vamos a ver en unos minutos, Dios también nos llama a nosotros por otros nombres. Y aún nuestro nombre personal va a ser cambiado en el futuro. Quiero darte un par de ejemplos. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo otro hijo llamado Jacobo. Y a Jacobo se le cambió el nombre a Israel. Dice en Génesis 32, 28 así. Creo que lo tienen ahí. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A este hombre se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Una nueva identidad, una nueva misión. Este hombre tiene 12 hijos que luego se les llama a ellos los israelitas. Son estos los que forman hoy en día la nación de Israel. Y de ahí sale este nombre, Israel, a la que nosotros conocemos hoy en día. Una nueva identidad, una nueva misión, una nueva bendición. Dios le puso el nombre a Jesús. No fue José y María quien le puso el nombre a Jesucristo. No fue José y María que leyeron un libro de esos de nombres como hicimos Marilena y yo. ¿Qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos? No, Dios fue quien le puso el nombre a este niño cuando se le apareció el ángel a la Virgen María. Y de parte de Dios dice así en Lucas 1, versículo 30 y 31, solo escucha este versículo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Tú ves, Dios hace estas cosas. Y Dios le cambió también nombre no a personas en el Viejo Testamento, pero también a personas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cuál era su nombre antes? Simón. En Juan 1:41, versículo 42, esto está en tu... ahí lo tenemos, perdón. Dice así, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, a quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Aquí vemos a este hombre que llega a Jesús y lo primero que el Señor hace es
cambiarle su nombre. Una nueva identidad, una nueva misión, una nueva bendición para todos nosotros. Este es el hombre que a través de su vida 7,000 personas, en las primeras 5 páginas del libro de Hechos, 7,000 personas se salvan, primero 3,000 y después 4,000. Este es el hombre que era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Este es el hombre que Dios usa para escribir Primera de Pedro y Segunda de Pedro, la cual tú y yo leemos y somos grandemente bendecidos. Tú ves, bendición. Dios le puso un nombre diferente. Y por último, ¿qué me dicen de Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo de Tarsos era conocido, ¿no? Y en Hechos capítulo 13, versículo 9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Procede el versículo. Pero este hombre ha sido de gran bendición. Él recibió a Jesús en Hechos 9. En el 11 y 12 empieza a seguir a Jesús y a hablar de él. Y en el capítulo 13 su nombre es cambiado a Pablo. Y de ahí en adelante hasta lo último del libro de los Hechos y todas las demás epístolas que Pablo escribió es Pablo. Una nueva identidad, una nueva misión, una nueva bendición para el pueblo de Dios. ¿Qué me dices de ti y de yo? Tú y yo. Nuestro nombre va a ser cambiado en el futuro. Dice así en Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Yo no sé exactamente cuál va a ser el nombre ni cómo esto va a ser, pero la Escritura dice que un día cuando tú veas al Señor Jesús cara a cara, Él te va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca va a estar escrito tu nuevo nombre. Pero del lado de acá, del cielo, Dios también nos llama a nosotros muchos otros nombres que tenemos y títulos. Y yo quiero hablar de algunos de esos nombres. Hay docenas de nombres, pero yo quiero mencionar quizá algunos de los más importantes para poder ser animados, para poder acercarnos más a Dios y ver cómo Dios te ve a ti y qué es lo que Él te llama a ti y a mí, ¿no? Así que el primer nombre que yo quiero hablar hoy es hijos de Dios. Este es un nombre, tú y yo somos conocidos hoy en día como hijos de Dios. Dice así Juan capítulo 1, al principio del Evangelio de Juan, es lo primero que Dios quiere establecer y decir que nosotros somos llamados hijos de Dios. Dice el versículo 12, mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras traducciones dice de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo no estábamos en la familia de Dios. Es más, tú y yo antes estábamos sin Dios en este mundo. Pero a través de Jesucristo, a través de nosotros, creer lo que Él hizo, que entregó su vida, murió por ti y por mí, lo enterraron y al tercer día resucitó y está vivo hoy. Y tú ahora miras y dices, Jesús tiene poder para perdonar mis pecados. Yo creo en Él, yo lo acepto, yo lo recibo. Tú entras en la familia de Dios y ahora tú eres llamado hijo de Dios, hija de Dios. Qué interesante. Somos llamados hijos de Dios a través de Jesús. Pablo habla de esto también en Filipenses 2:15 y dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Interesante que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo. Hey, ustedes son hijos de Dios. Vivan como hijos intachables y puros. Y es más, ¿cuál es la misión? Brillar como estrellas en el medio de un mundo perverso. Tú ves una nueva identidad, una nueva misión,
una nueva bendición. Hijos de Dios, somos especiales. Antes éramos creación de Dios. Todas las personas, todos los que están afuera de esta iglesia, los que no están con Dios o que han creído en Jesús, ellos son creación de Dios. Tú y yo también somos creación de Dios, pero hemos pasado a entrar en la familia de Dios. Y al entrar y ser parte de la familia de Dios, Dios dice ahora, ustedes son mis hijos. Algo muy especial. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tú y yo, a través de la vida de Jesús, ¿tú sabes lo que eso nos hace a nosotros ahora? Si tenemos un Padre común, nos hace hermanos y hermanas. La Biblia 316 veces en el Nuevo Testamento se refiere a ti y a mí como hermanos en la fe. Hermanos y hermanas. Nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva misión, una nueva bendición de Dios como hermanos y hermanas que somos aquí nosotros. Dice en Gálatas 1, versículo 1 y 2. Está en tu boletín. Queridos hermanos y hermanas de las iglesias de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Pablo no dijo, hey, específicamente lo nombró por un nombre, sino dijo, hermanos y hermanas. Tú ves, Pablo tenía en mente que somos hermanos en la fe porque tenemos un Padre común, el mismo Padre. Y no solamente entre nosotros. ¿Tú sabes cómo Jesús también te ve a ti? ¿Y cómo nosotros pudiéramos mirar bíblicamente a Jesús? Como nuestro hermano también. Porque fue Jesús quien nos habló de su Padre. ¿Se acuerdan? La famosa oración del Padre Nuestro. Es Jesús quien nos está enseñando a orar al Padre. Y Jesús habló de que Él había sido mandado por el Padre en una misión aquí. Tú y yo somos hermanos también de Jesús. En Hebreos 2, versículos 11 y 12 dice, tanto el que santifica, que es el Señor, como los que son santificados, nosotros, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tu nuevo nombre es hermano y hermana. En medio de la congregación te alabaré, ¿no? Y esto es como nosotros nos podemos ver también, ¿no? Como hermanos y hermanas. Así que si alguna vez estás por ahí y ves a un hermano y no te acuerdas del nombre, ahí esta persona yo la he visto, es ok decirle, hermana, ¿cómo tú estás? Porque somos hermanos en la fe a través de Cristo. Yo recuerdo la primera vez que alguien me llamó a mí hermano. Yo era nuevo en la fe, yo no sabía de esto que estoy hablando nada. Yo no había leído la Biblia todavía, pero estaba yendo a esta iglesita y me decían que la leyera, pero me costaba mucho trabajo. Y bueno, es una historia larga, quizá algunos de ustedes han oído algo de eso. Pero yo recuerdo que había este joven que me llevaba. Yo tenía 22 años, entonces este joven tenía como 2 años más que yo. Y él tenía carro, yo no tenía carro. Entonces él me daba un ride para la casa, él me llevaba a mi casa. Y cada vez que yo me montaba en su carro me decía, mi hermano Fidel. Y yo lo miraba y le decía, por dentro, tú no eres hermano mío. Yo tengo 2 hermanas, pero yo no tengo hermano. Mis hermanas se llaman Aurora y Vicky, pero yo no tengo hermano. No sabía que Dios me llamaba a mí hermano. Importante que podamos saber estas cositas. Somos hermanos unos con otros aquí. Somos hijos de Dios. Y porque tenemos un Padre común, nos hace a nosotros hermanos y hermanas en Cristo. Y como hermanos y hermanas también, otro nombre que Dios nos da a nosotros es que somos discípulos. Somos seguidores de Jesús. Nosotros miramos a nuestro hermano mayor, si pudiéramos decir así, a nuestro Big Brother, al Señor Jesús. Y miramos su vida, la estudiamos, escuchamos los dichos que Él dice y tratamos de imitarlo, tratamos de seguirlo. Y cuando lo estamos siguiendo,
se le llama a eso discípulos. Somos discípulos de Cristo, discípulos del Señor. En Hechos 14, versículos 21 y 22 dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, le decían ellos. Interesante, aquí vemos a Pablo y a Bernabé como hijos de Dios, hermanos en la fe, con una misión de ir y compartir el evangelio. Y dice que los que creyeron fueron muchos los discípulos, los que eran ahora seguidores de Cristo. Y después dice que se van a 3 diferentes ciudades. A 3 diferentes ciudades que ya ellos habían estado ahí. Una de ellas muy importante, Antioquía. Y dice que ahí fueron ¿a qué? A fortalecer a los discípulos. Y los fortalecían diciéndole ¿qué cosa? Animándolos a perseverar en la fe. Tú y yo necesitamos animarnos uno a otro como hermanos queridos y a la misma vez como discípulos a permanecer en la fe. Qué fácil es perder la fe, qué fácil es descarriarse, qué fácil es resbalar y no estar en la fe y perder tu fe. Pero que podamos, como queridos hermanos, ayudarnos y animarnos a permanecer en la fe y ser discípulos. El Señor Jesús, hablando en Juan 15, versículo 8, dice así, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Un discípulo verdadero quiere darle gloria a Dios. ¿Y cómo le da gloria a Dios? Dando mucho fruto. Una vez en nuestra iglesia se formó un lío, un tiqui-tiqui entre varios grupos de hermanos por este versículo, porque decían, bueno, ¿de qué estará hablando aquí el Señor cuando dice que Él quiere que nosotros demos mucho fruto? ¿No? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y después más adelante dice, y fruto que permanezca. ¿Qué fruto es este? ¿Es el de Efesios 5, versículo 22, que habla del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, todas estas manifestaciones. Pero hay otros que le gusta, no, esto es fruto con personas para que permanezca, tenemos que hacer discípulos. ¿Cuál de los dos? Y se formó un tiqui-tiqui. Y un día yo estaba escuchando a un maestro que a mí me encanta, un maestro bíblico de los buenos que yo admiro mucho, por el nombre de Chuck Swindoll. No sé si lo han oído, Charles Swindoll. Y él estaba hablando, hicieron esta misma pregunta y él contestó diciendo, son los dos. A veces pensamos que es nada más que una forma. Y Chuck dijo, no, son las dos. Una persona que está llena del Espíritu de Dios y está dando fruto, estas 9 manifestaciones de Efesios 5, va a tener fruto con personas. Va a ser discípulos. Y si tú quieres darle gloria a Dios, una manera, no estoy diciendo que es la única, pero una manera es haciendo discípulos. Un discípulo hace discípulos. Tú y yo somos llamados discípulos. Y como discípulos también somos siervos. Somos llamados siervos. Esto es algo que vemos en algunas traducciones. A veces usa palabras más fuertes, aún palabras como esclavos. Yo sé que si tú estás aquí y dices, ¡no! Eso se acabó aquí hace 200 años, yo no soy esclavo de nadie. Vamos a examinar el texto un poquito más. Y yo lo que quiero enfatizar es que somos siervos, entregados a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, 1 Corintios 3:5. Aquí hay un tiqui-tiqui, un argumento entre los hermanos, los queridos hermanos, porque habían 2 pastores, habían 2 maestros que estaban enseñando en esta iglesia, y parece que a un grupo le gustaba más uno y al otro le gustaba más el otro. Y se forma un lío, se forma un argumento, ¿no? Y Pablo le tiene que decir así en 1 Corintios 3:5, dice, después de todo,
¿Quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Estos son los dos diferentes hombres. Dice Apolos, si no conoce su vida, dice la Escritura que era un poderoso predicador. Poderoso, dice la Escritura que era. En cómo este hombre podía presentar a Cristo y hablarle a los judíos de tal forma que ellos pudieran entender y ser salvos. Pero dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno de ustedes. Mira, aquí hay varios que se paran a compartir la palabra. Pero que eso nunca traiga división entre nosotros. ¿Quién te gusta más y quién no? Yo quiero a este y quiero al otro. Porque tú sabes, después de todo, nosotros no somos nada. El que aquí es algo es el Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios en este texto de que Pablo les dice a ellos, unos siembran la semillita de Dios. La semillita es el evangelio de Jesús. Dice, unos siembran la semilla, pero otros como Apolo viene y le echa agua para que esa semillita crezca. Pero Dios es quien da el crecimiento. ¿Tú ves? Tú y yo nada más que somos siervos, esclavos de alguien que nosotros amamos, Jesús. Si lo conocemos bien, nos vamos a poner debajo de Él. Tú ves, como libre en Cristo, estoy seguro que te ves como libre en Cristo, igual que Pablo y Apolos, pero ellos eran esclavos de Cristo. Y la palabra lo dice. Y quizás en esta noche tú dices, yo tengo libertad. Estoy llamado a ser libre en Cristo. Amén, yo también. Pero si de verdad eres libre en Cristo, eres esclavo de Cristo. Te lo quiero enseñar. 1 Corintios 7:22 dice, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, y creo que aquí nadie era esclavo de nadie cuando tú aceptaste a Cristo. Todos éramos libres. Y no estoy hablando de ser esclavo del pecado. Estoy hablando de tener a otro como tu dueño. Esclavitud de verdad. Y dice, el mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. Piensa en esto. Medita en esto. Si eras libre cuando fuiste llamado, cuando el Espíritu de Dios estaba buscándote y llegó un momento donde tú te rendiste y dijiste, sí, Señor, tú eres el que tiene autoridad, tú eres el que tiene poder, yo me rindo. Tú eres ahora esclavo de Jesús. Quiero darte una buena definición de lo que significa ser esclavo. Hay un diccionario bíblico llamado Nelson's y dice así, los cristianos especialmente ministros no son siervos con salarios, sino esclavos comprometidos al servicio de Jesús. Un esclavo no administra su propia vida. La persona que se llama a sí mismo un esclavo de Cristo reconoce que su Salvador tiene poder sobre él o ella. La pregunta para esta noche es, ¿tú puedes decir que Jesucristo tiene poder sobre ti? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Todos? Entonces, somos esclavos del Señor. En inglés usa la palabra slave, bond servants, servants, como tú quieras mirarlo. Yo lo que quiero enfatizar es que un nuevo nombre es que tú eres siervo, sierva de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que tú tienes una nueva identidad, un nuevo nombre, siervo, sierva, una nueva misión de servir, una nueva bendición que va a venir a ti. Lo otro que te quiero decir es un solo versículo, pero que está cargado, cargado con 4 nombres que Dios nos da a nosotros. Y dice así, el punto número 5, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial para Dios.
El versículo es 1 Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que está diciendo aquí? Aquí dice 4 cosas. Una, somos un pueblo escogido. Una raza escogida. Dios miró a ti y en su conocimiento, Él sabía quién tú eras. Y en mi opinión, Él dice, tú eres pueblo escogido, porque Él miró tu corazón, Él vio tu mente, Él te hizo y vio esto, y por eso somos pueblo escogido. Pero ustedes también son sacerdotes, real sacerdocio. Yo la primera vez que yo oí eso, dije, el pastor que estaba hablando, no, yo no soy sacerdote. Primero, yo no me he visto como sacerdote, ¿no? Yo pensé mi iglesia tradicional, lo que eso significaba. Pero entonces aquí la idea no es esa. La idea aquí es que en el tiempo antiguo, en el Viejo Testamento, solo eran los sacerdotes los que podían acercarse al trono. Solo eran los sacerdotes los que podían interceder por las personas y ofrecer sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Todos los años había que hacer lo mismo. Y hoy en día esto no es así. Hoy en día tú y yo tenemos acceso directo a Dios. Y nos podemos acercar al trono de la gracia. Y tú y yo podemos orar y confesar nuestros pecados. Y no tengo que ir a un hombre para que Él haga un sacrificio y ese hombre ahora me perdone a mí. Tú y yo somos sacerdotes y podemos acercarnos al trono de la gracia y orar directamente. Confesar, orar e interceder por una persona aún perdida o una persona que no conoce a Cristo. Tú ves una nueva identidad. Nación santa. Todos nosotros como familia de Dios somos llamados nación santa. Y como nación santa tenemos una ciudadanía nueva. Por eso dice que nosotros somos ciudadanos, no de USA, que muchos están recibiendo y esperemos que aún más. Pero tú sabes todo, yo te quiero recordar que hay una nacionalidad más importante. Es la del cielo. La del cielo. Y tú y yo tenemos esta nacionalidad como pueblo escogido de Dios. Y también nos dice que somos posesión especial de Dios. Ustedes son hijos y hijas, embajadores para Cristo. Representamos a Dios aquí en la tierra. Tenemos una identidad nueva en 4 diferentes nombres con una misión. ¿Sabe cuál es la misión? Mira, leamos la misión. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú eres creyente y tú eres nacido de nuevo, tú saliste de las tinieblas. Y has sido pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros tenemos que decirle a todo el mundo, hay una luz. Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y cuando nos soltó, nos dijo, ahora ustedes vayan y brillen. Ustedes ahora son la luz y la sal del mundo. Y por último, un nombre más que quiero compartir contigo. Un nombre que te va a traer problemas. Un nombre que quizá te van a mirar como raro. Un nombre que quizás no te den el mejor empleo o una posición. Un nombre que va a traer lo más seguro discriminación en nuestra nación. No estoy hablando solamente de los países del Medio Oriente o algunos otros países como China o Perú, Venezuela. No, aquí en USA. Y es el nombre de cristiano. Tú sabes que la Biblia menciona ese nombre 3 veces solamente, 3 veces en el Nuevo Testamento sale la palabra cristiano. Y yo te lo quiero enseñar y quiero hablar un poquito más de este nombre. En Hechos 11, versículo 26, dice así la palabra, y cuando los encontró, aquí estamos hablando de Bernabé y Pablo. Pablo fue presentado en Jerusalén por Bernabé. Bernabé tuvo influencia en la vida de Pablo, fue quien lo
lo presentó, lo dirigió al principio, y Bernabé llegó a esta iglesita de Antioquía, la segunda gran iglesia que nosotros vemos en el norte de Israel, y esta iglesia tenía varios predicadores, y Bernabé salió a buscar a Pablo, ¿no? Y dice así la escritura en este texto, y cuando encontró a Pablo, dice, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ellos dos eran predicadores, pastores, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La primera vez que vemos que se le llama a un grupo de personas cristianos fue en Antioquía. Y allí es el primer lugar donde nosotros podemos ver esto. Yo recuerdo, y he visto esto varias veces cuando estoy compartiendo mi fe con otros, que me dicen, no, yo no soy cristiano. En mi iglesia tradicional, no, yo soy de tal movimiento, no, yo soy de esta, no, lo que sea, católico, otro evangélico. Yo no soy cristiano, yo soy de esto. Yo sé de personas que creen en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en los santos, en las vírgenes, en todo, pero dicen, no, yo no soy cristiano. Déjame decirte, como si la denominación que ellos presentan está por encima de Cristo. No hay nada por encima de Cristo. Tú y yo somos llamados cristianos porque hemos creído en Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros cristianos, punto y aparte. Y ese es un nombre que tú y yo tenemos, cristianos. Pablo estaba una vez delante de un hombre llamado un rey, y el rey es Agripa. Y Pablo estaba persuadiendo a este hombre, porque a él se le dio libertad de hablar, y Pablo lo que hizo fue que compartió su testimonio. Y Pablo, si no has leído tu Biblia en el día de hoy, no has tenido tu tiempo con el Señor, yo te quiero recomendar que leas Hechos 26. Porque Hechos 26 es un copy-paste del capítulo 9. Tú ves, en el capítulo 9 de Hechos es donde Pablo se salva. Y entonces ahora él va delante de este rey y lo que hace es contar su historia. Nosotros le llamamos eso nuestro testimonio. Cada uno de ustedes tiene un testimonio un poquito diferente de cómo llegaron a Cristo. Y Pablo coge el capítulo 9 y lo repite en el capítulo 26. Y está delante de este rey preso, con esposa puesta, cadenas, y está hablando de su vida, cómo él vino a fe en Jesucristo. Y mira lo que el rey le contesta a Pablo. Hechos 26, versículo 28. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, por poquito, llegaste cerca. Pero como que quizás no hubo mucho tiempo o no estoy convencido, pero por poco me haces cristiano. ¿Tú sabes lo que Pablo estaba haciendo? Pablo tenía una nueva identidad. Pablo estaba persuadiendo a este rey a que él pudiera conocer a Jesús en una forma personal. Y el rey entendió perfectamente porque dijo, por poco me hace a mí cristiano. O sea que sabía que Pablo era cristiano, seguidor de Cristo, discípulo. Es más, en el versículo 29, Pablo le contesta a este rey diciéndole así: quisiera Dios que por poco o por mucho tiempo, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Qué cosa es lo que él era? ¡Cristiano! Y le está diciendo, fíjate, la inteligencia de este hombre, la sabiduría, cogió una cosita, una palabrita que el rey dijo. La palabrita fue, en tan poquito tiempo tú me quieres hacer cristiano. Y de ahí se agarró y le dijo, aunque sea en poquito o en mucho tiempo, ojalá que tú pudieras ser como yo soy, cristiano. Tú ves, Pablo tenía una misión, una identidad, una misión, una bendición que iba a venir a esta gente. En este caso, este rey la rechazó. Pero Pablo le dice a lo último,
excepto estas cadenas. En otras palabras, mi deseo para ti, Agripa, es no solamente para ti, pero para todos estos gobernadores, toda esta gente en autoridad que están viendo y escuchando mi defensa. Mi deseo es que ustedes puedan ser como yo soy, cristiano, excepto las cadenas que me tienen puesto. Wow, Pablo quería lo mejor para esta gente, porque iba a venir tremenda bendición si ellos aceptaban a Jesús. Y estoy seguro que muchos creyeron, pero creo que el rey no. La última vez que vemos este nombre es a través de Pedro. El apóstol Pedro, y con este versículo quiero terminar, dice así, primera de Pedro 4, versículos 16 y 17. Este es Simón, el hombre que Jesús le cambió el nombre, el que le dio una nueva identidad, al que le dio una nueva misión. Y nos escribe y nos dice así: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Fíjate, no es nada vergonzoso por sufrir por ser cristiano. Déjame decirte, por eso te dije ahorita, va a haber sufrimiento. Hay cristianos que ya están sufriendo en este momento. Y Pedro dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Así que, hermano, alabemos a Dios en el medio de cualquier cosa que nos esté viniendo, por ser llamados cristianos. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí, Pedro. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Y yo pregunto aquí, ¿todavía no tienes el nombre de cristiano? ¿No has obedecido las buenas noticias? Las buenas noticias es el Evangelio. ¿No has obedecido el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Dios. Hoy sería un buen día para hacer eso. Si no lo has hecho, que tú lo puedes hacer. Porque va a venir un juicio un día. Y solo los que tienen por sobre el nombre este de cristiano van a recibir esta gran bendición, la bendición de vida eterna. Solo tienes que decir, es verdad, yo soy pecador, pecadora, entiendo que Jesús tiene toda la autoridad, Él vino a esta tierra para salvar, Él vino aquí para rescatar. Él muere en una cruz, lo entierran y al tercer día resucita y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tú ves, Jesús, Cristo, el Mesías, el que lleva el nombre de Cristo, por el cual nosotros nos llamamos cristianos. Y si tú no has hecho esa decisión, tú simplemente lo que tienes que decirle es, Señor Jesús, yo quiero creer en ti. Señor, yo quiero arreglar mi vida. Quizás tú dices, bueno, no he sido ni una buena cristiana o un buen cristiano. Que hoy tú digas, yo quiero verme con una nueva identidad. Yo quiero verme con una nueva misión, con una nueva bendición. Pídele ahí a Dios en tu asiento, en tu silla, cual sea recibirlo para ser hija o hijo de Dios y entrar en su familia con el nombre de cristiana o cristiano, o simplemente para arreglar algo que no ha estado bien. Que en este momento tú le digas que sí a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias que podemos aquí estudiar la palabra, que podemos ver estos nombres por el cual tú nos llamas, ver que tú le cambiaste nombres a tantas personas y le diste una nueva identidad, le diste una nueva misión, le diste bendiciones a todas estas personas. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te ha recibido, que en este momento pueda decir, yo confío en Jesús. Yo acepto, yo recibo a Jesús. O si hay alguien que necesita simplemente arreglar su vida porque no ha estado caminando contigo y aún le da pena decir que es cristiano o cristiana, que hoy sea el día que pueda arreglar eso y decir, Señor, perdona mis pecados, quiero estar en paz contigo. Quiero ser llamada hija de Dios, hijo de Dios. Quiero vivir como un cristiano que brilla aquí en esta tierra. Te lo pido
En el nombre de Jesús. Amén.